Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Para dudas, consultoría, puntos de vista, opiniones sobre el tema a tratar hoy, te dejo el WhatsApp 6691 13 70 43. Repito, 6691 13 70 43. Deja tu mensaje, haz tu llamada. Si no te contestan de inmediato, ten un poquito de paciencia, se te contestará. También te agradecemos el apoyo que has estado brindando en compartir el aviso de esta clase de videos. Tus saludos en verdad que son valiosos, tus comentarios, tus opiniones, las respuestas que en ocasiones nos ayudas por ahí a dar, lo valoramos. Es un trabajo colectivo todo esto. El hecho de que me toque estar frente a la cámara no me hace más que el equipo, que ustedes que están haciendo realmente posible esta clase de transmisión. En verdad, gracias. También síguenos ayudando en compartir esta clase de videos. Son temas pues de la vida cotidiana para los abogados, para los ejidatarios, de ambos géneros, de luego, para la persona que ha adquirido un solar, una parcela, un derecho, un uso común en un ejido, en una comunidad. Pues bien, el tema ganador y por un reducido margen fue: ¿cuándo es necesaria la prueba pericial en materia agraria? En el juicio agrario, ante el tribunal agrario, son válidas todas las pruebas, habidas y por haber, incluyendo desde luego la pericial. El artículo 186, Ley Agraria, establece esa situación y la misma Ley Agraria en su artículo 2 señala que suple a la legislación agraria el Código Federal de Procedimientos Civiles, y de hecho la cuestión procesal agraria está establecida pues en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Ese siempre va a ser un punto de partida. Pues bien, los magistrados, las magistradas, hago una aclaración por cierto, muy respetuoso de la equidad de género. Si me refiero a abogado, a magistrado, desde luego que abarco mujer y hombre, nada más que aquí por cuestión de los tiempos me refiero a magistrado, abogado, ejidatario, pero insisto, abarco ambos géneros. Pues bien, los magistrados, los abogados son peritos también, pero en leyes. Bueno, hay una que otra excepción, pero por regla general, los magistrados y los abogados somos peritos en leyes. Perito no en el sentido literal de la palabra, es en sentido metafórico. Pero no somos peritos en otras ciencias. No somos peritos en técnicas, en tecnología. No somos peritos en arte, como la topografía, la grafoscopía, la dactiloscopía, la medicina, por señalar algunos ejemplos. El cliente, el ejidatario, la comunera, tampoco es perito. Es más, y eventualmente sí podría ser tu cliente un perito, pero no podría ser perito de sí mismo, estaría impedido. Así que ante una situación donde por más evidente que resulte que una firma está falsificada, es el perito especialista en la materia quien debe explicarlo, analizarlo, sustentarlo y concluirlo de que la firma es falsa. Insisto, por más evidente que sea, el abogado no puede sacar su conclusión como perito. Debe de apoyarse pues en el experto. Entonces las periciales giran sobre situaciones que repercuten en el litigio. Derivado pues ese litigio de conflictos de derechos agrarios, tierras ejidales, y que trascenderán en la sentencia. Eso también es una importante referencia. ¿Cómo se justifica la necesidad de la pericial, del trabajo de un perito? Ojo aquí, abarcaré el tema en lo general, porque la verdad que sí es un tema complejo y profundo.
pero ahorita nada más voy a establecer las bases. Seguramente si sigues mostrando interés, exploraremos otros aspectos de la prueba pericial, pero por hoy es una introducción básica. ¿Cómo justificamos la necesidad de la pericial en el juicio agrario? Es precisamente en esta prueba en donde se junta el derecho con otras ciencias. El derecho como ciencia social con otras ciencias, como la medicina, por ejemplo, que no es social, para administrar e impartir justicia. ¿Quién lo iba a decir? Los especialistas de ambas ramas del conocimiento, es decir, el especialista en derecho, como el magistrado, como el abogado, al igual que los peritos en medicina, en grafoscopía, en topografía, siempre deben ser imparciales, ajeno a los intereses particulares. En este caso aplica para el magistrado y para los peritos. Deben de ser ajeno a los intereses particulares, sin importar el contexto inmediato de su generación, es decir, de la cuestión de cómo va a concluir su dictamen pericial. Debe ser pues imparcial el dictamen pericial, debe ser objetivo, sin una inclinación injustificada hacia una de las partes, es más, hacia su propio cliente. En teoría, de hecho, un perito puede dictaminar en contra del cliente que lo contrató, en contra de quien le pagó sus honorarios, porque el perito debe de apoyarse en la ciencia, en la técnica, en la tecnología, en el arte, para sacar una conclusión objetiva respecto al trabajo que se le encargó y entregarlo a la autoridad. Eso significa que cada día las leyes y las autoridades se apoyan más en los conocimientos especializados y pertinentes a las disciplinas científicas, tecnológicas o artísticas para dictar sentencias de la manera más real y más cierta posible. El Tribunal Agrario entonces debe aprovechar para apoyarse en la evidencia científica, para dictar su resolución de los asuntos que le son sometidos a su jurisdicción. Y gracias a los grandes avances recientes de la ciencia, de la tecnología, del arte, pues el magistrado tendrá mayor certeza de los elementos que valoró para dictar pues un fallo definitivo y otorgar la razón, impartir justicia a quien lo merezca. Siempre será pertinente que el magistrado, incluso de manera oficiosa, sin que las partes los pidan, el magistrado por su propia facultad como autoridad puede ordenar que se preparen las pruebas periciales y se desahoguen, para él como autoridad allegarse pues de la opinión de expertos sobre ciertos temas para que le auxilien para conocer, apreciar y resolver correctamente la cuestión litigiosa que le ha sido puesta en su tribunal para ser resuelta mediante una sentencia. Estas conclusiones, de hecho, las estoy basando en una jurisprudencia, una tesis aislada, muy ilustrativa, que se publicó el pasado 15 de este mes, ahí en el portal de la Corte. La verdad que está muy ilustrativa la tesis. Igual en esos días la voy a pegar abajo este video para que la puedan analizar. Pero en esencia, en resumen, establece esos puntos de vista que les estoy compartiendo. El magistrado, para apreciar ciertos medios probatorios, como el caso de la pericial, está obligado, antes de dictar sentencia, a obtener previamente conocimientos especializados necesarios para justificar su sentencia, dictados más allá de la dichosa verdad histórica. Ya ven cómo a veces pues, se distorsiona la dichosa verdad histórica. Pues qué mejor que ahora sea una verdad científica. Y ahí están los expertos, pues los peritos.
Por otra parte, eso ya es criterio muy personal. El perito, como profesionista, ya sea particular, de hecho la gran mayoría de los peritos que intervienen en juicios agrarios, la gran mayoría son particulares, pero también los hay de oficios. Ojo ahí, el perito no es autoridad, aunque pertenezca o esté adscrito a un juzgado, a un tribunal local o federal. No son autoridades, bajo ningún esquema, ni en amparos, ni en ninguna modalidad. El perito, pues, es un profesionista que auxilia al magistrado, agrario en este caso, para determinar, con base a la ciencia, a la tecnología, al arte, cuestiones que están siendo motivo de una controversia, de un litigio, de un pleito legal. El perito, por lo tanto, tiene prohibido emitir opiniones o conclusiones acerca de quién tiene la razón legal, a quién le pertenece el derecho, de quién debe ser la tierra. El perito tiene estrictamente prohibido. De hecho, algunos peritos que no tienen experiencia en lo agrario, le encargan un plano, le encargan un croquis, le encargan algún trabajo topográfico y le ponen el encabezado: parcela propiedad de Jaime Ramírez, es decir, su cliente. Solar propiedad de Mariana López. Eso es incorrecto. Al perito no lo contrataron, al perito no lo aceptó el magistrado para que ande adelantándose de quién es el solar o la parcela. El perito debe elaborar su plano respecto a su ubicación, a su superficie, con los datos, pues, que identifican el terreno, el predio, la parcela, el solar. Y hasta ahí, cuanto mucho señalar los colindantes. Es más, al perito no le compete ni andar señalando quién estaba viviendo, quién estaba ocupando la casa, la parcela, el día que fue a tomar las coordenadas satelitales o las medidas, pues, topográficas. No le toca eso al perito. Ojo ahí, peritos, si me están escuchando y si van a incursionar en la materia agraria. También, sumamente importante, que el perito acredite de manera previa que está facultado, que cuenta con el nivel académico, con el nivel de preparación certificado por alguna institución de educación reconocida por la SEP o por alguna institución pública, pues, que está facultado para ejercer tal función, tal encomienda. Esos son lineamientos básicos del perito. Ahora bien, su servidor, he detectado 4 categorías, así las clasifiqué. La verdad que ni la ley y ninguna obra las clasifica así. Busqué una forma lo más práctica posible y clasifiqué en 4 categorías las situaciones en donde se justifica la necesidad de que un perito haga su trabajo en materia agraria. Número 1. Respecto a conflictos de la tierra. Lo agrario en esencia es tierra. Dentro de un ejido o una comunidad pueden existir principalmente 3 clases de zona. La urbana, también llamada asentamiento humano, también llamado casco urbano, el pueblo, pues. Está también la zona parcelada, donde se delimitan unidades que se entregan en lo individual, llamado parcelas para su explotación, y el resto de la tierra, que es el uso común, que como su nombre lo dice, lo pueden usar de manera común todos los ejidatarios o comuneros, según sea el caso. Entonces, ojo aquí viene la necesidad de justificar la pericial. Cuando tú, abogado, pasante o usted ciudadano, se va a dar cuenta que se va a ocupar la pericial en topografía, cuando un predio o un terreno
llámese solar, lote, parcela, parcela económica, baldío, como se le quieran llamar, pero que no cuenta con un plano oficial. Y entendemos que es plano oficial cuando dicho terreno, dicho predio, parcela, etcétera, está debidamente inscrita, ya sea en el registro público de la propiedad o, mejor aún, en el archivo del Registro Agrario Nacional o en catastro. En cualquiera de esos tres archivos debe de estar inscrito el predio que está ubicado dentro de un ejido o una comunidad, porque si no está inscrito en ninguno de esos tres lugares, se entiende que es un terreno irregular, precisamente porque no está inscrito oficialmente su ubicación, su superficie, sus colindancias dentro de un archivo público. Y recalco, puede tratarse de un solar, de un lote, de una parcela económica. La parcela económica es la que existe ahí de hecho, físicamente, pero que no ha sido regularizada, no cuenta con un certificado parcelario. O los corrales o cercos que construyen dentro de las tierras de uso común, que el ejidatario a él le puede llamar el ejidatario en su mundo, en su entender, parcela. Para él es una parcela, porque ahí está, ahí tiene sus vacas, ahí siembra temporal. Pero en estricto derecho, nosotros los abogados es una parcela económica, entre comillas, porque en realidad se trata de tierra de uso común que tiene nada más en posesión. Pues bien, cuando se trata de esa clase de terrenos que están en conflictos del Tribunal Agrario, a veces hasta de oficio el Tribunal Agrario decir, hey, vamos a las periciales. Necesito tener la certeza yo como autoridad que ese terreno existe. Y la mejor forma es mediante la prueba pericial. Y otras veces puede que ya esté inscrito en el RAN, en el Registro Público de la Propiedad o en el catastro, pero se surgieron problemas, por ejemplo, con los vecinos, con los compradores, con los sucesores, con el propio ejido, cuestiones de linderos, de que ese corral está abarcando tierra de uso común, límites. Esa parcela, el cerco o esa barda está agarrando un espacio que es callejón. Sobre esa parcela está trazado una servidumbre de paso. Ahí es donde se necesita también la pericial. Y básicamente la pericial ahí se vuelve la prueba reina, por así decirlo, en ese tipo de contextos. Escenario número 2 o categoría número 2, sobre conflictos derivados de documentos. Documentos impresos o pueden ser digitales ya a propósito del avance de la tecnología. Por ejemplo, los contratos, ya sea de enajenación, de arrendamiento o renta, de usufructo, de mediaría, los que sean, sobre todo de que tengan por objeto pues tierras y derechos ejidales o comunales. O también actas de asamblea, esas dichosas actas de asamblea de escritorios llamadas, que las hacen por ahí en una oficina, las imprimen y recaban sellos y firma y listo. También las famosas constancias de posesión, sobre todo de solares, algunas falsificadas. O la constancia de la notificación del derecho al tanto, también las falsifican. Las listas de sucesiones, incluso acuérdense que el notario público puede hacer listas de sucesiones. O misteriosamente una persona que ya no estaba facultada, ya tenía demencia senil o cualquier otro problema mental, hizo lista de sucesión y vámonos, esa lista se debe objetar. Ahí tal vez la huella y la firma sí corresponde a la persona, pero vamos a las periciales de medicina. Si en esos tiempos se puede probar que la persona ya no era apta. También las dichosas constancias de renuncia o repudio al derecho preferente o simplemente a que también tienes en igualdad de derecho para heredar entre hermanos
por ahí no falta alguien que le falsifique la firma o suplante la identidad para que se elabore esa renuncia, ese repudio. Los recibos de dinero por las enajenaciones, por los contratos, también se falsifican. Y esa falsificación, de hecho, puede ser en su totalidad del documento o solo de una parte. Por ejemplo, puede que la firma sí sea del ejidatario, pero después le pusieron el texto de que resultó ser que se trataba de una enajenación onerosa, bueno, gratuita, y el ejidatario ni en cuenta estampó su firma. Las huellas dactilares o digitales también son de las más falsificadas. Las firmas, tanto la redacción del nombre o, en su caso, también la firma autógrafa, es decir, el garabato, el jeroglífico que se hace, también son falsificados. Y el texto de la redacción de un documento, llámese contrato, constancia, convenio, también lo falsifica. O en sí, todo el documento completito, todo. Ahí cometen algunos abogados de llamarle documento ficticio. Dicen que porque no existió. Yo les digo, espérate, sí existe, ahí lo traes en la mano. Espérate, sí existe, ahí lo agregaste como prueba. Otra cosa que sea falso su contenido. Porque a veces pues hasta se contextualiza o se interpreta de una forma distinta que se enredan más. Y me ha tocado conocer abogados que demandan la nulidad de un contrato inexistente, ficticio, dice. Le digo, pues sí existe. El detalle está que es ilegal porque falsificaron su contenido, si no es que todo el documento. Entonces eso también se los paso aquí en corto. El otro campo, el tercer campo donde se ocupan la prueba pericial es respecto al análisis de las personas. Ya sea que sean fallecidas, pero quedó constancia del problema que las hizo incapaz, o que sigan vivas y que tengan el cinismo de asegurar que esa firma sí es, o de asegurar que esa firma no es de su puño y letra. En ambos sentidos va. La persona fallecida, por cierto, puede que el juez civil o el juez familiar de primera instancia no lo haya declarado incapaz mediante un fallo, pero sí quedaron constancias de su expediente clínico, sí quedaron constancias de el historial clínico de la clínica particular, del hospital, de la clínica particular, del centro de salud particular, del consultorio del médico que lo atendió, y pueden tratarse pues de médicos, por ejemplo, especialistas en medicina interna, en psiquiatría, en oftalmología, problema de la vista, ya sea que el problema se le presentó de manera total o parcial, de manera temporal o permanente. Cualquiera de los problemas que atrofió pues su funcionamiento normal de su mente, de su vista, de su oído o de su habla. Ni el magistrado ni el abogado, por más letrado que asegure ser, puede determinar que una persona realmente sí estuvo incapacitada para celebrar esta clase de contratos, de documentos que se le atribuyen. Y la cuarta categoría que he detectado es en referencia a los cálculos. Dicen que pues estudiamos leyes porque no nos gustan las matemáticas, ¿no? Decía el chiste ahí en la universidad. Pues los peritos expertos en calcular, pues nos vienen a salvar de cuentas enredadas, cuentas complejas, ya sea cuentas de dineros, cuentas de superficie, aunque es más topografía, más bien cuentas de dineros. Por ejemplo, la contabilidad, si se le quiere hacer una auditoría a un ejido, un grupo de ejidatarios, o de hecho un ejidatario uno individual puede solicitarle al tribunal agrario. Nada más que va a pagar ahí al contador, al auditor, y que seguramente va a ser particular.
para determinar pues montos de dineros, de ingresos, de egresos, de montos que permanecen ahí en el fondo del ejido. Eso es a través de una pericial contable o auditoría. O también la dichosa valuación de muebles, inmuebles, de cuando se le efectuó al ejido por el tendido de cables de conducción de energía eléctrica, cuando se le va a afectar al ejido tierras por la construcción de alguna obra pública. Ahí es donde entran en su función importante los peritos valuadores. Esos son los 4 principales campos donde está justificada la necesidad de la pericial en materia agraria. Recapitulando, en las tierras, en los documentos, en las personas y en los cálculos. Yo te recomiendo que tomes nota de estas 4 categorías y por ahí la traigas a la mano para cuando detectes que tu asunto, tu caso, o usted ciudadano, usted ejidatario, forzosamente va a recaer en uno de estos 4 campos. Hay otros más, aclaro, pero que no son tan comunes como la de energía eléctrica, como la de determinar qué tipo de telecomunicaciones es lo que el servicio que ofrece cierta torre. Eso entraría en otra 5ª categoría, pero no son muy comunes. Las más recurrentes son las que te acabo de mencionar. Entonces, a manera de conclusión, ojo ahí, colegas ciudadanos, la prueba pericial mata la confesional. En serio, Si un perito determina que esa firma sí pertenece a la persona que está viva y se quiere pasar de viva y niega el documento, el magistrado le va a hacer más caso al perito que a la confesional. Pericial mata testigos. Si el testigo declaró de manera perfecta, impecable, ante el tribunal, pero resultó ser que en la pericial se determinó que ese documento sobre el que declaró el perito es falso, el tribunal le va a creer más al perito que se apoya en la ciencia que al testigo que pues nomás tenemos que creer en su mero dicho. Insisto en el punto, los peritos no son autoridades, pero sus dictámenes a veces o muchas veces son, le llamo yo, como los borradores de la sentencia definitiva que el Tribunal Agrario va a dictar. Es la crónica de una muerte anunciada, dijera el Nobel de Literatura colombiano. Y en verdad, algunos juicios, por más complejos que sean, por más enredados que nos los planteen, se pueden simplificar a la pericial. Te lo digo por experiencia. Así las cosas entonces con la pericial, colegas, ciudadano, ejidatario, de ambos géneros, mujeres y hombres. Deja tus comentarios, deja tus preguntas y no olvides pues de compartir esta clase de videos. Nos vemos mañana con la siguiente votación sobre temas a compartir aquí con ustedes, como una comunidad, como una familia.